Hola, mis queridos amigos de Alimento Espiritual, les mandamos un abrazo caluroso y un saludo cordial desde los estudios de Alimento Espiritual en Bogotá. Y aquí acompañado por todo el equipo detrás de cámaras que hace posible que podamos llegar a cada uno de ustedes. Bendigo a este equipo que el Señor nos ha dado porque tienen claro que sus dones y sus talentos están muy bien invertidos cuando los invierten para que la palabra de Dios crezca y se multiplique hasta lo último de la tierra. El Señor Jesucristo, en su vivencia, en su ministerio, tuvo que lidiar con personas difíciles de tratar. Cuando estudiamos los evangelios y lo que el Señor hizo y lo que experimentó en el rechazo, en la traición, en la crítica, en el odio, tuvo que tratar con personas difíciles, personas que le hicieron el mal, que lo maldijeron, que lo odiaron, que lo aborrecieron, que lo calumniaron, que mintieron acerca de él, enemigos declarados, ingratitud, perversos contra él, y finalmente los que lo mataron. Entonces, hoy queremos tratar un tema que lo hemos titulado a manera de pregunta: ¿qué hago con las personas difíciles? Y pensemos qué personas difíciles me rodean. Y vamos a catalogarlas en una lista a la luz de lo que dice la Biblia. Las personas que me hacen el mal, o me lo han hecho, o me lo siguen haciendo. Las personas que me maldicen, las personas que me odian, las personas que me aborrecen, que me calumnian, los que son mis enemigos declarados o que se comportan como tal, los ingratos, los malos y los perversos. Todo este catálogo de personas, dice la Biblia, que es muy probable que yo me vaya a encontrar en mi caminar en el mundo, o que ya me las encontré y ya me han afectado y ya me han impactado. ¿Cómo trato con este tipo de personas? ¿Qué hago con las personas difíciles? Y vamos a orar. Y vamos a pedir que sea la revelación del Espíritu de Dios quien fue el que inspiró la palabra en los autores que la escribieron, llegando hasta lo profundo de nuestro corazón, renovando nuestra mente. Y que esta palabra, que el Espíritu de Dios habló a los que la escribieron, hoy sea hablada a nuestra realidad, a las luchas que tenemos y a las dificultades que tenemos hoy en día en el trato con este tipo de personas. Señor, te damos gracias en este día. Nos acercamos a tu palabra, sabiendo que tu palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Hoy creemos que esta palabra, revelada por ti, Espíritu de Dios, a los autores que la escribieron, hoy nos es revelada a nosotros. Hoy vienen respuestas a nuestras preguntas y quizás dudas con respecto a estas circunstancias de relaciones interpersonales difíciles, de cómo yo como creyente, como cristiano, Señor, como practicante del cristianismo, debo tratar a estas personas, debo lidiar con ellas, Señor, y sabiendo que es una realidad que quizás me las voy a encontrar o ya me las he encontrado, hoy en día estoy experimentando este tipo de personas, sabiendo que tú lo viviste, Señor bendito. Viviste todas estas cosas, padeciste todas estas cosas. Y tú mismo nos guías y nos enseñas cómo hacerlo. Te lo pedimos, Padre del cielo, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muy bien. Vamos a arrancar a modo de introducción con un versículo que está en el Salmo 119, 160. Y dice así: la suma de tu palabra es verdad, y eterno es todo juicio de tu justicia. Entonces, ¿por qué traemos este versículo de que la suma de tu palabra es verdad? Porque no podemos sustentar doctrinas a partir de versículos aislados, sino que tenemos que buscar todo lo que dice la Biblia de un tema en particular, y esa suma de todo lo que dice la Biblia constituye la verdad de ese tópico en particular.
y es muy común encontrar que se sustentan doctrinas a partir de versículos que se aíslan buscando un propósito o sustentar algo que la suma de la palabra de Dios no sustenta. Y lo digo porque en este tema del trato con personas difíciles, a muchos se les ha forzado a dejarse abusar, maltratar por personas que han sustentado la doctrina con base en solo una parte de la Biblia que está en Lucas capítulo 6, verso 29 y 30. Y dice así: al que te hiera una mejilla, preséntale también la otra. Y al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues. A cualquiera que te pida, dale. Y al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. Entonces mucha gente con esos versículos aislados le han dicho, por ejemplo, a mujeres que son maltratadas por maridos maltratadores, abusadores, que las golpean, que las humillan, que las controlan, ¿sí? Que las manipulan, que tienen que aceptar eso porque la Biblia dice que si le golpean una mejilla, tiene que permitir que le golpeen la otra. Y eso es incorrecto. Eso es mentira. No podemos permitir el abuso. La palabra de Dios en todo lo largo y ancho se levanta contra la injusticia. Habla en contra de la injusticia con los pobres, con los desfavorecidos, con la viuda, con el huérfano. Entonces, es incongruente decirle a la gente que se deje maltratar y abusar, porque los cristianos tenemos que dejar que nos maltraten y nos abusen. Ahí adelante, el siguiente versículo ya empieza a aclarar muchas cosas y dice: y como queréis que hagan los hombres con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Entonces está hablando de una actitud. Está hablando que yo tengo que sembrar en los demás las actitudes que yo espero recibir de ellos, ¿verdad? Y empecemos entonces a buscar cuál es la suma de la palabra que es la verdad acerca de este tópico. Si la verdad no está solamente en estos versículos en los que el Señor les está explicando a los discípulos de algo que ellos vivían en ese mismo momento en su realidad sociopolítica. Y era que al ser ellos sojuzgados bajo el imperio romano, si un romano golpeaba a un judío, no se podía defender. Si se defendía, lo más probable era que lo llevaran a la cárcel y lo mataran. Básicamente el Señor le estaba diciendo: mire, no se hagan matar. Si un romano le quitaba la capa y se la quería llevar él y veía al Dani que se pone una chaqueta lo más de bonita y un romano le decía: a ver, dame tu chaqueta. El Dani no le podía decir que no, porque lo podía matar, tenía el derecho de matarlo. Tenía que quitarle la capa y la gorra también que tenía para defender su vida. Hay que entender los contextos en los que los pasajes fueron escritos. Había una realidad que ellos estaban viviendo en ese momento. Pero a lo que se refería el Señor era a la actitud correcta que yo debo sembrar en tratar a las personas como quieren que me traten a mí. Y hay mucho más de esto que lo vamos a ir estudiando en la Biblia. Entonces, esa es la introducción. Nosotros hemos enseñado mucho aquí en Alimento Espiritual acerca de que tenemos que defendernos espiritualmente. Defiéndase espiritualmente. Hoy no vamos a tocar eso porque ya lo hemos profundizado, pero quiero recordar que la Biblia habla de que usted no se debe dejar abusar por los inmundos demonios, ni maltratar, ni que lo maldigan, ni que lo anulen, ni que hagan oraciones contrarias. No, espiritualmente me tengo que defender, espiritualmente me tengo que levantar contra esos inmundos demonios que están detrás de la gente que quiere odiarme, maltratarme, abusarme, etc. Por ejemplo, el tema 94, defiéndete, vaya y vuelva y véalo. El tema 245, me maldijeron, ¿qué hago? El tema 308, ningún mal contra ti prosperará. El tema 309, no temas a la maldición. 317, enfrente a sus enemigos, etc. Hemos enseñado que espiritualmente
tengo que defenderme de toda esta lista de maltratos porque es el enemigo usando esa gente en mi contra y tengo que dejar de ver a esas personas porque la lucha no es contra carne y sangre. Pero hoy no vamos a profundizar en eso porque ya lo hemos enseñado. Si quiere, revise todos estos temas que le acabo de decir y muchos más. Punto 2. Específicamente, ¿qué dice la Biblia que yo debo hacer con los que me hacen el mal y me maldicen? Ese es el primer grupo de personas. Primera de Pedro 3:9. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Vamos a empezar por el final del versículo. La Biblia dice que usted y yo somos herederos de la bendición, no herederos de la maldición. Entonces la maldición no tiene poder y potestad en usted y en mí, porque me estoy defendiendo de ella, estoy anulándola, estoy actuando en contra del enemigo y porque yo soy un heredero de la bendición. Lo que recibí de Cristo es bendición. Lo que recibí de Cristo cuando Cristo murió, derramó su sangre y resucitó es bendición. Entonces yo estoy lleno de bendición. De mi vida no puede salir maldición alguna contra una persona que me hace el mal y me maldice. Dice, entonces, si yo estoy lleno de bendición, lo que tiene que salir de mí hacia una persona que me hace lo malo y me maldice es bendecirlo. Esto solo lo puedo hacer en el Espíritu. Esto solo lo puedo entender cuando yo tengo una posición clara de quién soy, mi identidad con Cristo. Soy un bendecido, heredero de la bendición. Lo único que puedo hacer es bendecir a ese que me maldice y me hace el mal. Y vaya haciendo la lista. Si el Espíritu de Dios le trae personas que regularmente le hacen el mal y lo maldicen, empiece usted a orar por esas personas. Y empiece a bendecirlo en oración. Empiece a anular las maldiciones que le dicen, el mal que le hacen. Y eso tiene un efecto poderosísimo porque usted está yendo directamente en contra de esos inmundos demonios que usan esa persona. Primer grupo. Y rompe paradigmas, ¿verdad? Porque no está hablando de que usted deba hacer y dar de lo mismo que recibe, sino todo lo contrario, de lo que usted está lleno y de lo que recibió de Cristo. ¿Qué recibí de Cristo? Bendición. Pues eso es lo que tengo que entregar en oración. Ahora, vamos poniendo personas más difíciles ahora. ¿Qué hago con mis enemigos? Los que son abiertamente mis enemigos y que se comportan con mis enemigos. ¿Qué hago con los que me aborrecen? Los que me maldicen y me calumnian, dicen mentiras de mí. Lucas 6. Vuelvo y digo, usted ya sabe cómo defenderse espiritualmente. Esto es en su día a día, en su vida diaria, en la práctica, en sus tiempos de oración, en su vivir, en su diario vivir. Dice, pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Haga la lista. Enemigos, póngalo ahí. Amad. Y dice uno, uy, hermano, sí. Ahora empezó la parte difícil, pero ¿yo cómo voy a amar a un enemigo? ¿Sí? ¿Sabe qué es lo interesante? La Biblia dice que nosotros éramos enemigos de Dios. Y que Jesucristo viene, ¿sí?, a buscarnos a nosotros, los enemigos de Dios, ¿sí?, a restaurar nuestra relación con Dios, a perdonarnos, a amarnos y a volvernos amigos de Dios. Porque cuando yo recibo a Cristo, soy amigo de Dios. Entonces uno dice, wow, viéndolo desde esa perspectiva, pues voy a tener que empezar a amar a mis enemigos. ¿Cómo? Eso solo es en el Espíritu, en oración. Y básicamente, amar a mi enemigo no es que usted vea al enemigo y usted le diga, ¿cuánto te amo? ¿Sí? Quería decirte que te amo. ¿Sí? Te cueme, I love you. No. Habla de que no puede usted tener odio hacia esa persona que es su enemigo. No.
Porque si usted está lleno de Cristo, del amor de Cristo, lo único que puede salir de usted es amor. Entonces no lo puede odiar, no lo puede maldecir, no puede hacer lo que Él le hace. Empiece a orar por el Señor, que conozca de ti, abre sus ojos para que vea. Así como yo era enemigo y ahora soy amigo, Señor, alcánzalo con tu misericordia, oro por Él, etcétera. Tengo que empezar en oración a clamar por esa persona. Segundo, haga el bien a los que lo aborrecen. Y dice, pero ¿cómo le hago el bien? Yo no tengo la respuesta a esa pregunta. Eso se lo tiene que preguntar usted al Espíritu de Dios. ¿Cómo le puedo hacer el bien a uno que me aborrece? Empiece orando por él, empiece bendiciéndolo, clamando para que conozca de Cristo, orando por sus luchas, por sus dificultades, por lo que usted puede discernir que el enemigo lo está usando para que lo aborrezca a usted. Bendiga a los que os maldicen y ore por los que los calumnian. Entonces, hay que ser intencional con esto, ¿sí? Hay que hacer la lista y ponerlo en unos tiempos de oración. Entonces, tiempo de oración por personas difíciles, 15 minutos. A ver, el que me calumnia, fulano de tal. Señor, oro por este, como dice tu palabra. Este que me maldice, lo bendigo en nombre de su trata. Este que me aborrece, Señor, lo voy a hacer el bien. Voy a empezar a clamar. Muéstrame, Señor, qué le duele, cuáles son sus luchas. Intencional es que haga parte de mi agenda, que haga parte de mis tiempos de oración, que haga parte de mi vida espiritual. Esto es una realidad, la Biblia lo dice. Y luego sigue diciendo algo interesante ahí más abajo, Lucas 6:32. Dice, miren esto, que esto es confrontador para nosotros los cristianos. Dice, porque si amáis a los que os aman, ¿qué mérito tenéis? Esto lo dice el Señor, ¿a quién? A usted y a mí. ¿Qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Entonces no hay diferencia, ¿sí? No hay ninguna diferencia si yo simplemente amo al que me ama. Pues todo el mundo lo hace, dice el Señor. Dice, y si hacéis bien a los que os hace bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Y si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto, ¿sí? Amad pues a vuestros enemigos y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Uno dice, wow, o sea que una característica que es notoria y que nos diferencia de los demás como hijos del Altísimo es esto que dice la palabra del Señor. Mire, yo le confieso, esto no es fácil, esto solo en el Espíritu, pero para que empiece a pasar, tengo que ponerlo en la agenda empezando desde lo espiritual, desde mis tiempos de oración por esta gente, desde mis tiempos de clamor por esa gente que está siendo usada por el maligno en mi contra y que es una realidad. Así actuaron en contra del Señor Jesucristo. Y dice, y haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande y seréis hijos del Altísimo. Escuchemos esto, porque Él es benigno para con los ingratos y malos. Usted está diciendo que Dios es bueno con los ingratos. ¿Usted alguna vez ha sido ingrato con Dios? No me conteste. ¿Alguna vez hemos dejado de tener un corazón agradecido con Dios? ¿Alguna vez hemos dejado de orar? ¿Alguna vez hemos dejado de buscarlo? De estar en su presencia. Sí, eso se llama ingratitud. Dejé de tener una actitud de gratitud para con Dios y ahora tengo una actitud de queja y reclamo. ¿Sí? Entonces estoy ahí en la categoría de ingratos y dice que Dios es benigno para con los ingratos y los malos. ¿Sí? Esos éramos nosotros antes de conocer a Cristo y esperemos que ya no seamos más ingratos, por supuesto. Sed pues misericordiosos como también vuestro Padre es misericordioso. Y aquí hay una clave muy interesante, mire, dice misericordia con sus enemigos. Como nuestro Padre es misericordioso con nosotros. La misericordia se siente por un miserable que no merece que se le tenga esa misericordia. Eso éramos nosotros antes de Cristo. Y dice que ya alcanzamos su misericordia, estamos en su misericordia, disfrutamos de sus misericordias que son nuevas cada mañana. Entonces el Señor dice, de la misericordia que recibes, entrega algo a los ingratos, a los malos y a los enemigos.
Entonces es importantísimo estar continuamente revisándome, que yo no me deje contaminar por las actitudes de las personas difíciles de tratar y que yo devuelva lo mismo, porque estaría contrario a lo que Dios hizo en favor nuestro cuando tuvo misericordia por nosotros, que éramos enemigos de Dios y que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Cuarto punto, seguimos profundizando en esas personas difíciles. ¿Qué hago con los perversos? Y eventualmente nosotros nos hemos topado con gente perversa, que ha hecho cosas perversas contra nosotros, que han actuado de manera perversa en nuestra vida, o quizás con nuestras familias, o quizás con nuestros seres queridos. Salmo 18 del 25 al 26. Es muy interesante porque aquí también esto es un equilibrio muy interesante con los primeros pasajes que escuchamos, de que vea, si usted le dan un bofetón, ponga el otro. Bueno, aquí la Biblia empieza, la suma de su palabra es verdad. Escuchen esto. Con el misericordioso te mostrarás misericordioso. Perfecto. Y recto para con el hombre íntegro. Aquí están hablando de personas, pues no son difíciles de tratar, ¿no? Dice, mira, un misericordioso, usted misericordioso. Un íntegro, usted pórtese rectamente con un íntegro. Y limpio te mostrarás para con el limpio. Oído. Y severo serás para con el perverso. Severo serás para con el perverso. Si hay un perverso que ha hecho cosas pervertidas contra usted y que se ha portado perversamente, tiene que haber severidad de usted hacia ese individuo. Severidad es poner límites. Severidad es no permitir el abuso, no permitir el control, no permitir la manipulación, no someterme a vejámenes, dice la Biblia. La suma de tu palabra es verdad. Si hay un perverso, apártese del perverso. Severo con el perverso. Resístalo al perverso. Pero no dice la Biblia que yo debo someterme a la perversión, al maltrato, al abuso, a los vejámenes, a la manipulación, a la mentira, al engaño. No dice la Biblia. Severidad. Necesitamos fortaleza, porque pueden ser personas cercanas que aparentemente me aman y yo amo. Pártese de esas relaciones dañinas, malvadas y que hacen perversión en su vida y le están dañando y le están abusando. No lo permita más en el nombre de Jesús. No es el plan de Dios para su vida. Salga de ahí en el nombre de Jesús. Se sigue calentando la cosa. Quinto punto. ¿De quién me debo alejar radicalmente? Ahí hablamos del perverso, ¿no? Pilas, o sea, pórtese severo. Y luego la Biblia habla de una serie de personas de las que yo me debo alejar, apartar radicalmente, que no es su tarea estar esperando ahí a ver esta persona que se convierta a Cristo y usted permitiendo todo el maltrato, el abuso, la perversión. No es su tarea eso, apártese. Pero usted tiene que saber por la revelación del Espíritu de Dios quién es el que usted debe dejar, alejarse, borrarlo para siempre, cortarle, cerrarle todos los accesos a su vida. El Espíritu de Dios se lo tiene que mostrar, porque ese no es el plan de Dios para su vida. Dice así Judas 22 y 23. Esto es fascinante, mire. Dice, a algunos que dudan, convencerlos, ¿no? Entonces, eventualmente yo tengo relaciones con personas difíciles que dudan de si el Señor y si creo en Cristo, si creo en Dios o no, si recibo a Cristo o no, y están en la duda. Y Dios lo usa a usted para convencer a esa persona. ¡Gloria a Dios! Porque dice la Biblia que un pecador que se convierte, cuando se convierte, hay fiesta en el cielo. Entonces, si usted es el que está generando que haya fiesta en el cielo, fantástico. Esta persona está dudando, yo le comparto de Cristo, oro por él, y esta persona acepta, sí, creo en Cristo, acepto a Cristo, gracias. Fantástico. Dudan, los convenzo.
Luego dice el verso 23, a otros salvad, arrebatándolos del fuego. Entonces hay otros que están en una circunstancia peor espiritualmente. Están en el fuego. O sea, imagínese usted como una fogata, ¿sí? Una fogata que tiene candela y se le cae a uno algo en esa fogata. Digamos que le caiga un palo en la fogata. Y usted dice, pero ese palo, pues usted no lo quiere perder. De pronto que sea algo valioso, no sé, una escultura, algo se le cae ahí a la fogata. Ahí uno tiene muy pocos segundos para agarrar, ver la mano y sacar del fuego ese objeto valioso que se me cayó. Celular, no sé, piense en cualquier cosa. Usted no puede quedarse pensando, ay, ¿será que lo saco? O sea, son cuestiones rápidas, pum, lo saqué, uy, y se echa uno agua, uy, casi no me quemé, pero lo logré sacar del fuego. Entonces dice, hay gente que está a punto de irse al infierno, al fuego del infierno. Y usted y yo metemos la mano para sacarlos de ahí en el nombre de Jesús, por el poder del nombre de Jesús, por el poder de la sangre de Jesús, por el poder de la resurrección. Y los saco de ahí. ¡Wow! Fantástico, ¿no? Y quizás son personas difíciles, quizás son personas que me han dañado, no lo sé, pero lo tengo que saber por el Espíritu si yo debo meter la mano al fuego por esa persona o no, o si no me puedo meter ahí porque me termino quemando con esa persona yo también. Y aquí al final viene la explicación de cuáles son de los que yo me debo apartar radicalmente. Y dice, y de otros, tened misericordia con temor. ¿Sí? ¿Y por qué dice con temor? Porque el temor me lleva a tomar distancia, porque si sigo ahí, voy a caer junto con esa persona. Y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo. Mira esta palabra que dice ahí. Ni siquiera dice alejándose. Aborreciendo. Aborrecimiento es yo no quiero absolutamente nada con esta persona. Y el Espíritu de Dios es el que me lo tiene que revelar. ¿De quién me tengo que apartar? Aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Entonces, si yo sé, mire el ejemplo. Esta chaqueta tan bonita que tengo, que la compré en Temu. Si yo sé que esta chaqueta la tiene una persona, la ha usado una persona de la cual el Espíritu de Dios me está diciendo, tenga misericordia con temor, pero apártese y aborrezca la ropa. Es que ni siquiera dice la persona, la ropa que se contaminó porque tocó una persona que está contaminada y que me contamina a mí y que me arrastra a mí a la contaminación y me aleja del plan de Dios. Las personas que me alejan del plan de Dios, que me alejan de la voluntad de Dios de mi vida, que no quieren que yo busque a Dios, que no quieren buscar a Dios, me contaminan, aborrezca la ropa contaminada por su carne. Y la Biblia no dice ni siquiera qué debo hacer con esa persona. Si solo debo aborrecer la ropa, ¿qué será de esa persona? Apártese, aléjese. No es su tarea meter las manos al fuego por esa persona y que el Espíritu de Dios le muestre de quién se debe alejar. Y aquí la palabra clave es contaminación. Gente que me contamina con su doctrina, con lo que dicen de Dios, con lo que piensan de Dios, con lo que piensan de Cristo. Aborrezca esa gente, esa ropa, aborrézcalos, huya, apártese. La suma de tu palabra es verdad. Entonces, si ven, hay muchas cosas que uno dice, wow, hay diferentes tipos de personas. Espíritu de Dios, muéstrame a quién tengo que convencer porque duda. Muéstrame, Señor, a quién tengo que, ¿verdad?, meter las manos al fuego por ese, porque su nombre está escrito en el libro de la vida. Úsame. Muéstrame de quién me tengo que apartar, aborreciendo aún lo que toca. Y así como fuimos estudiando. Y entonces, Señor bendito, ¿cuál es el misericordioso para tratarlo con misericordia? ¿Cuál es el recto para tratarlo con integridad? ¿Cuál es el limpio para mostrarme limpio? ¿Cuál es el perverso para ser severo, radical, poner límites, no permitir ninguna perversión, ni abuso, ni maltrato en mi vida, en el nombre de Jesús? La suma de tu palabra es verdad. Entonces no solamente ponga el cachete, ¿sí?, para que le peguen. No. La suma de tu palabra es verdad. Pero tenemos sin duda que
partir de ser intencionales, como hablamos durante todo este tema, y hacer una lista de esas personas. Y que la categoría no la diga el Espíritu de Dios. Orad por los que me calumnian, bendigo a los que me maldicen, hago el bien a los que me aborrecen, amo a mis enemigos. Porque eso fue lo que experimentó el Señor Jesús. Eso fue lo que vivió con los fariseos, los mismos judíos que lo traicionaron, Judas que lo traicionó, discípulos que lo negaron, personas que los calumniaron, dijeron mentiras acerca de él, etc. Entonces, ¿qué les parece si oramos? Le pedimos al Señor que nos ayude a saber qué hacer con estas personas difíciles a la luz de la palabra del Señor. Del discernimiento de ver lo que no es evidente, porque eventualmente pueden haber personas que aparentemente nos aman y resulta que son lobos vestidos de oveja. Y la Biblia dice que esos personajes el enemigo los pone en las iglesias, lobos vestidos de oveja. Parecen ángeles de luz, pero son hijos del diablo, metidos en medio de las iglesias para tratar de dañar a las personas que estamos en esas iglesias. Falsos maestros, falsos profetas, dice la Biblia. Oremos entonces y clamemos que la revelación del Espíritu de Dios y la misericordia sean lo que prime en nuestras relaciones interpersonales. Amado Señor, te damos gracias, porque la suma de tu palabra es verdad, Señor. Espíritu de Dios, cada día guíanos al entendimiento profundo de las Escrituras. Y si acaso nosotros hemos sido enseñados, Señor, o fundamentados en doctrinas con base en versículos aislados, enséñanos, Espíritu de Dios, para ajustarnos y entender que la suma de tu palabra es verdad. Hoy clamamos, Espíritu de Dios, que tú nos capacites y nos muestres qué tenemos que hacer y cómo hacer, Señor, para tratar con estas personas difíciles, como hemos visto en tu palabra, Señor bendito. Partiendo de que lo que tú le enseñaste a tus discípulos era que nosotros tenemos que hacer con los demás, así como nosotros queremos que los demás hagan con nosotros. Es una actitud, Señor bendito. Y si nosotros somos herederos de la bendición, significa que yo no puedo maldecir a nadie, que yo no puedo odiar a nadie, que yo no puedo despreciar a nadie, Señor bendito, porque soy heredero de la bendición. De nosotros solamente puede salir de lo que estamos llenos y es de la herencia de bendición. Y entonces intencionalmente enséñanos, Señor, ¿cómo voy yo a orar por aquellas personas, Señor, que me calumnian? ¿Cómo bendecir a los que me maldicen y hacerle bien a los que me aborrecen y amar a los enemigos? No sé cómo hacerlo, enséñame, Señor. Pero quiero ser intencional y comenzar a poner tiempos en mi agenda para practicar esto que tú dices que yo debo hacer. Y a veces simplemente lo dejo a un lado. Quiero ser intencional, quiero poner esa lista de esas personas y empezar a orar en el nombre de Jesús. Empezar también a defenderme de los demonios que usan esas personas en mi contra y prohibirles que levanten armas en contra mía, porque no tienen ninguna autoridad legal para maldecir a un bendito y yo soy bendito, heredero de toda bendición. Así que los demonios no me pueden maldecir usando personas. Y en oración me voy a defender, pero en oración con misericordia voy a clamar, Señor bendito, por mis enemigos. Porque alguna vez yo fui enemigo de Dios, dice tu palabra, y ahora soy amigo de Dios. Por el poder de la restauración y reconciliación al haber aceptado a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahora soy amigo de Dios, de la familia de Dios. Yo que era enemigo, yo que estaba destituido de la gloria de Dios. Y ahora desde mi posición de salvación en Cristo, oro por los perdidos, Señor bendito. Y ruego que me capacites porque no es fácil, Señor bendito. Y que me capacites, Señor, también para que yo tenga el valor, la autoridad, Señor, y la obediencia a tu palabra, de portarme severo con el perverso
y no admitir ninguna forma de perversión en mi contra, ninguna forma de perversión en contra de mi familia y mis seres queridos, y ser severo con los perversos, poner los límites, no aceptar ningún abuso, ningún maltrato, ningún engaño, Señor, ningún control ni manipulación, ningún vejamen. Tú no me creaste para estar sometido a la perversión. Renuncio, Señor, en el nombre de Jesús, a aceptar, Señor bendito, que me perviertan y que me maltraten. Renuncio a ese engaño, renuncio a esa falsa doctrina de que como cristiano debo aceptar que me maltraten y me abusen. No es cierto, en el nombre de Jesús, no es cierto. Me levanto en tu nombre, Señor bendito, y pongo los límites que tengo que poner. Y muéstrame, Señor, de quién me debo alejar radicalmente. No me dejes confundirme, Señor, porque a veces no sé, Señor, si son personas que dudan y es mi tarea convencerlos, o simplemente debo alejarme porque tú vas a usar a otra persona para convencerlo. O quizás meter las manos al fuego, Señor, como dice tu palabra, y arrebatarlos del infierno en el nombre de Jesús, Señor, con el poder de tu Espíritu. Pero con claridad, Señor, Espíritu de Dios, alértame y pone en mí temor, como dice la palabra, sin perder la misericordia, teniendo misericordia con temor, pero aborreciendo aún lo que esa gente toca, aún la ropa que está contaminada con su carne, que es contaminante, que contamina con sus actitudes, con su doctrina, con aborrecerte a ti, Señor, con negarte a ti. Contaminan, Señor bendito, acarrean maldición, porque los que no aceptan a Jesucristo como Señor y Salvador, los que aborrecen a Cristo, dice la palabra de Dios, son hijos del diablo, y yo no tengo nada que ver con Satanás, como tú dijiste, Señor. Guárdanos de esas personas. Espíritu de Dios, nos declaramos con el discernimiento para conocer las maquinaciones del maligno, para conocer, Señor, si son esos hijos del diablo vestidos como ángeles de luz, para engañarme a mí y aún querer alejarme, Señor, como dice tu palabra, aún alejar a los escogidos. No lo permitas, Espíritu de Dios, enséñame a discernir. Padre, te damos gracias, Señor bendito, porque sabemos que tu presencia está con nosotros, que tu cuidado y tu protección está con nosotros, como decía David. Tu mano siempre está sobre nosotros. Jehová siempre está a mi diestra. Estás delante y detrás mío. Tú siempre me rodeas, dice la palabra, Señor. Y ese conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Nunca me dejas. Tú eres mi escudo. Tú eres mi protector, mi alto refugio, mi fortaleza, Señor. Tú siempre me guardas. Y ruego, Señor, que me capacite, Señor, para caminar por este mundo caído, por este mundo en tinieblas, por este mundo, Señor bendito, donde Satanás sigue siendo el príncipe, pero nosotros en tu nombre, Señor, tenemos al que es más poderoso que el que está en el mundo, el Espíritu del Dios viviente. Espíritu de Dios, tú muéstranos cómo movernos, cómo tratar, Señor bendito, a estas personas, sabiendo que tenemos una tarea, Señor. Y es que tú has extendido tu misericordia para que más personas sean añadidas a la iglesia para salvación. Y nosotros somos los embajadores de las buenas nuevas, Señor. Los ciudadanos del cielo en la tierra, Señor, proclamando libertad a los cautivos, apertura de las cárceles, sanidad a los enfermos, de los cuales antes también éramos nosotros enfermos y ahora hemos sido sanados por tu sangre, Señor, restaurados por tu espíritu. Capacítanos, Señor, para en este mundo caído seguir siendo luz en medio de las tinieblas, sal de la tierra en el nombre de Jesús, Señor, cumpliendo la gran comisión, el llamado de hacer discípulos a todas las naciones. Te damos la gloria, la honra y la alabanza. Te bendecimos por tu palabra, porque nos enseña, nos capacita, nos alienta y también nos alerta, Señor bendito, de los cuidados que tenemos que tener. Te amamos, Señor, te bendecimos y te damos gracias, Padre del cielo, en el nombre que es sobre todo nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, amados amigos de Alimento Espiritual, tarea.
discernir de todas estas categorías de personas quiénes son quiénes y cómo nosotros tenemos que actuar a la luz de la palabra de Dios. Lo bendecimos y declaramos que a través nuestro y a través de ustedes la palabra de Dios sigue llegando y alcanzando a todas las personas hasta lo último de la tierra. Y nos vemos en el próximo programa.